Buen día, estoy contento de reunirme hoy con ustedes. Hoy voy a hablarles sobre varios temas de estructura y materiales. Soy el alumno Juan Alfonso Vázquez Santoval, segundo semestre, sección B, Ingeniero Mecánico Eléctrico, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del municipio de Monclova, Coahuila. Hoy hablaremos sobre la regla de fases de Gibbs, diagramas de fases, diagrama hierro-carbono y de las propiedades mecánicas, ensayos mecánicos y de la curva de esfuerzo de formación. Espero les guste y comencemos. Primer tema. Regla de las fases de Gibbs. La regla de las fases de Gibbs relaciona el número de fases que pueden coexistir en un sistema dado bajo unas condiciones de equilibrio. Las condiciones son P más F es igual a C más 2, donde P es el número de fases, F los grados de libertad y C es el número de componentes. A continuación, veremos el ejemplo más sencillo utilizado para explicar este tema. Es el diagrama de fases del agua. Como podemos ver aquí, tenemos el diagrama de fases del agua. Tenemos unas líneas que son denominadas límites de fases. Estas líneas dividen las tres fases del agua: líquida, sólida, que es hielo, y gaseosa o vapor. En estos límites de fases hay un punto T, o es un punto triple, donde aquí pueden coexistir las tres fases del agua: la líquida, la gaseosa y la sólida a la vez, gracias a que sus grados de libertad son cero, como muestra la primera fórmula. La segunda está diciendo que al momento de modificar la fórmula, donde ya nomás P se sustituya por dos fases, ya nomás van a estar existiendo fases como agua, vapor. En este caso, sus grados de libertad son igual a 1. Y por último, tenemos la fórmula donde yace solamente una fase del agua, ya sea hielo, vapor o sólido. Sus grados de libertad son 2. Esto quiere decir que podemos modificar la variante de temperatura y la variante de presión dentro de ciertos límites sin que varíe el número de fases. Diagrama de fases. Tema 2. Las gráficas son representaciones de presión y temperatura junto con las fases líquidas, sólidas y gaseosas existentes en una sustancia. Los siguientes diagramas que veremos corresponden al dióxido de carbono y al agua, que anteriormente ya lo habíamos visto, donde se observan las condiciones de existencia de una sola fase, la existencia de dos fases y el punto T, es decir, el punto triple, en donde convergen todas las líneas de equilibrio. Si se observa detenidamente el diagrama CO2 o dióxido de carbono, por debajo del punto triple no existe la fase líquida, ya que el CO2, al igual que prácticamente el resto de las sustancias, aumenta el volumen al fundirse. En esta misma gráfica nos muestra cómo a una presión atmosférica de 5.1 veces mayor a la que tenemos aquí en la Tierra, podríamos nadar en él. También viendo del lado derecho al punto crítico, ahí finaliza la línea de equilibrio entre el líquido y el gas. Después de eso, solo existe una fase fluida, es decir, que por más presión o temperatura que le variemos o apliquemos, no se cambiará de fase nuevamente. Al observar el diagrama de agua nuevamente, podemos ver que su fase sólida es menos densa que la líquida.
Esto mismo hace alusión a cuando alguien echa un hielo en el agua, flota. También eso quiere decir que es más favorable la fase líquida a presiones elevadas o que el punto de fusión disminuye al aumentar la presión, mientras que en estado líquido de casi todas las demás sustancias, estas solidifican por compresión. La línea P1, que es donde es una atmósfera, pasa por los límites de líneas entre la fase sólida líquido, que en ese punto es donde el hielo empieza a solidificar, que es a 0 grados centígrados, y la intersección con la línea líquido gaseoso es de 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua. También aquí podemos ver el mismo punto crítico, que en este diagrama es de 218 atmósferas de presión. Es demasiado. Teniendo también todo esto en cuenta, un diagrama de fases no solo sirve para determinar el estado físico en el que se encuentra una sustancia, sino que es para predecir los cambios que tienen lugar cuando cambian las condiciones. Plasticidad. La plasticidad es la habilidad de un material para deformarse permanentemente sin romperse. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de la plastilina en forma de C. Tenacidad. Tenacidad es la capacidad que tiene un cuerpo para deformarse sin romperse. En otras palabras, es la cantidad de energía de deformación que un cuerpo puede soportar. Como por ejemplo, un vidrio puede poseer una baja tenacidad, pero por el contrario, un chicle posee una gran cantidad de tenacidad debido a la cantidad de deformación que puede soportar. Dureza. La dureza es la capacidad de un material a soportar cualquier tipo de deformación. Un material duro soportará mucho más sin ser deformado que un material dúctil. Aquí tenemos un ejemplo de lo más duro que hay en el planeta hasta ahorita, que es el diamante. Ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que tiene un material para deformarse plásticamente durante un periodo de tiempo sin romperse. A diferencia de la plasticidad, esta propiedad depende del tiempo que se esté deformando el material. Fragilidad. La fragilidad es la propiedad de algunos materiales de no poder experimentar deformaciones plásticas, de forma que al superar el límite elástico se rompen bruscamente, como varios cerámicos y focos y vidrios, como tenemos aquí en esta imagen. Elasticidad. La elasticidad de un cuerpo es la capacidad que posee para volver a su forma original, a pesar de ser deformado. Por ejemplo, si un resorte se estira y este es capaz de volver a su forma original después de ser soltado, significa que posee una gran elasticidad. Maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad de un material para adoptar diferentes formas sin romperse. Aquí tenemos varios ejemplos que pueden ser tipo placas o el papel aluminio. Primero tenemos al estudio de envejecimiento acelerado. La corrosión es un fenómeno que puede afectar principalmente a cualquier material y cuando no es prevenida o controlada puede hacer daño. La meta de este estudio del envejecimiento acelerado es utilizar un tiempo de propiedad equivalente para lograr o prevenir en el mismo proceso, pero en un tiempo más corto. Ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga es aquel en el que la pieza está sometida a esfuerzos
variables en magnitud y sentido, que se repiten con cierta frecuencia. Ensayo de impacto. Las pruebas de impacto se utilizan en ingeniería para estudiar la tenacidad de un material. En el ensayo de impacto, un martillo se asegura de un péndulo y este se libera, así como en la imagen. Ensayo de dureza. El ensayo de dureza permite determinar la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por una pieza de otro material distinto o igual. Ensayo de fluencia. El ensayo de fluencia trata sobre someter a una tensión prolongada y constante a una carga de compresión a temperatura constante. Ensayo de tracción. El ensayo de tracción mide las propiedades mecánicas de un material sometiéndolo a dos fuerzas opuestas. Ensayo de compresión. Utiliza el mismo aparato que en el ensayo de tracción, pero en vez de separar, los ponen a compresión. Por lo regular, los módulos de compresión y tracción son similares en las pruebas, excepto solamente en los casos que necesiten que soporten grandes fuerzas de compresión. Para el diagrama esfuerzo de deformación, necesitamos saber primero qué es el esfuerzo y qué es la deformación. El esfuerzo se define como la fuerza a la que está sometida cada unidad de área de un material. Y la deformación es el cambio en la fuerza original de un material al estar sometido a esfuerzo. Existen dos tipos de deformaciones, la plástica y la elástica, representadas en este diagrama que veremos a continuación. Este es el diagrama esfuerzo de deformación. En este diagrama tiene la región elástica y plástica, como se les comenté anteriormente. La región elástica establece la relación directamente proporcional entre la deformación y el esfuerzo. Y la región plástica es desde el punto de fluencia hasta la fractura del material. En este diagrama tenemos las dos líneas que muestran la deformación unitaria y el esfuerzo. También tenemos 5 puntos. Estos puntos son de suma importancia en cualquier diagrama. El punto 1 es límite de proporcionalidad. Cuando un material es sometido a tracción, al principio entra a oponerse a la deformación y al momento de soltar la fuerza recobra su forma original, mientras que la fuerza no exceda su límite de proporcionalidad. El punto 2, límite elástico. Después del límite de proporcionalidad, el material experimenta todavía una deformación elástica. Significa que trata de resistir al esfuerzo y recuperar su forma, aunque ya no recobrará su forma original. En el punto 3, esfuerzo de fluencia. Este punto es el cual el material deja su propiedad elástica. Aquí el esfuerzo ya ha superado su capacidad y de este punto en adelante el material se comporta como un material plástico, es decir, ya no tratará de recuperar su forma original. El punto 4, esfuerzo último o esfuerzo máximo, como le gusten decir. En este punto, el material ha alcanzado su capacidad máxima de resistir al esfuerzo que actúa sobre ella. En este caso, al seguir aplicando el esfuerzo, colapsará hasta llegar al punto de rotura o esfuerzo de rotura. Por eso la línea se mira que va en decadencia. Y por último tenemos el punto 5, esfuerzo de fractura. En este punto es en el que el material sometido al esfuerzo llega a fracturarse permanentemente. Por último, tenemos el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono
Se emplea para representación de las transformaciones que sufren los aceros al carbono. Como podemos notar en la imagen, tenemos muchos constituyentes. Por ejemplo, a diferentes temperaturas y a diferentes grados o porcientos de carbono se forman diferentes aleaciones. Por decir, ferrita más perlita, perlita y cementita, austenita, lediburita, austenita, lediburita y cementita. Todo esto es dependiendo del punto en el que nos localicemos, junto con la temperatura y el porciento de carbono concentrado. En este diagrama es el mismo que ha pasado, pero podemos observar que tiene un poco más de letras y tiene un poco menos de colores. Aquí nos está dando una idea de cómo ver las líneas delimitantes. Por decir, la línea delimitantes del estado sólidos y líquidos. La del líquidos es de A a la B, de B a la C y de C a la D. Y la línea de sólidos es de A a la H, de la H a la J, de la J a la E, de la E a la C y de la C a la F. Esas son las delimitantes que nos da aquí el diagrama. Pero también tenemos diferentes tipos de transformaciones. Dependiendo en cuántos grados centígrados y cuánto por ciento de carbono tengamos, podemos tener, en este caso, la cementita o F3C o simplemente C. Estas líneas donde está la cementita es de la D a la F, de la F a la K y de la K a la L. También tenemos otro ejemplo de la ferrita, o en pocas palabras llamada fea, que es de la G a la P, de la P a la O y de la A a la H y de la H a la N, que es la esquina superior izquierda, es una pequeña parte donde está la ferrita. También tenemos la austenita, que esta es 100% sólida, que es de la N a la J, de la J a la E, de la E a la S y de la S a la G. Estas son de los constituyentes más destacados en este diagrama. La introducción del carbón en el hierro modifica las propiedades de este de forma muy significativa y es necesario conocer qué ocurre en los aceros al aumentar el porciento de carbono. Las clasificaciones de los aceros las realizamos de acuerdo a la estructura de equilibrio. Por decir, en este caso tenemos la hipoteutoides menos del 0.8% de carbono, que es la estructura de la ferrita y perlita, y variantes. También la eutectoides, que es igual del 0.8% de carbono, la estructura de la perlita. La hipereutectoides, más del 0.8% de carbono y menos del 2.14% de carbono, que es la estructura de la cementita y la perlita. A mayor contenido de carbono, se produce una mayor deformación en redes cristalinas y soluciones sólidas, dando lugar a la cementita, que es F3C. También aquí tenemos una pequeña tablita donde nos muestra la reacción peritéctica, eutéctica y eutectoide. Se muestra la ecuación de cómo sale cada una de estas fases y las características. Esta misma la podemos aplicar en el diagrama hierro-carbón, y así es como tenemos las variantes de perlita-ferrita, perlita, cementita más ferrita más perlita. Y bueno, amigos, aquí por último les muestro los materiales, por así decirlo, que podemos sacar del diagrama hierro-carbón, dependiendo la temperatura y el porciento de carbono puestos en cada uno.
La austenita es una de esos resultantes, es una solución sólida de carburo de hierro dúctil y tenaz, blanda, poco magnética y resistente al desgaste. También tenemos la vainita. Esa no es exactamente un material obtenido del diagrama hierro-carbono, pero está entre los materiales que nos da. Es una mezcla difusa de ferrita y cementita que se obtiene al transformar isotérmicamente la austenita a una temperatura de 250 a 500 grados centígrados. También tenemos la martesita, el ser constituyente de los aceros cuando están templados. Es magnético y después de la cementita es el componente más duro del acero. También tenemos la ferrita, el hierro casi puro con impurezas de silicio y fósforo. Es el componente básico del acero. La cementita es el componente más duro de los aceros con dureza superior a 60 HRC, con moléculas muy cristalizadas y por lo consiguiente es frágil. Y por último tenemos la perlita, un compuesto formado por perlita y cementita. Es del constituyente eutéctico y por lo regular es de diferentes grosores o capas blancuzcas, así como en la pequeña imagen. Y bueno amigos, muchas gracias por su atención, espero y les haya gustado y les haya quedado un poco más claro cada uno de los temas que di a conocer hoy. Muchas gracias por todo y hasta luego.